Caballo de Troya es uno de mis libros favoritos que te narra la experiencia de unos militares que viajaron al pasado a la época de Jesús. No es un libro cristiano, no es un libro religioso, mas sin embargo te cuenta cosas religiosas y cristianas. Se llama Caballo de Troya, es escrito por J. J. Benítez, el español. Es el tomo uno, Jerusalén. Hay 12 tomos. Casi todos cuentan con 700 páginas más o menos, pero en específicamente este me gusta mucho. No lo tomo como un libro religioso, un libro cristiano, pero saben que para mí el mejor hábito es la lectura, porque te hace imaginarte cosas, te hace irte a otro mundo de la imaginación y te ayuda a expandir tu mente. Este libro se trata de un viaje que hacen militares al pasado, a la época de Jesús, les cuento. J. J. Benítez estuvo en México y lo que narra, él dice que es cierto, puede ser no, pero es un buen libro que te ayuda a emplear la imaginación. En su estancia en México lo entrevistó Jacobo Zabludovsky y le llamó un militar de Estados Unidos ya retirado. Le dijo que se vieran. Entonces él aceptó y te empieza a narrar toda su historia, toda su travesía. Le dijo que tenía algo importante que enseñarle. Pero su interés por esta persona, por J. J. Benítez, es porque en la entrevista, pues, tenía interés por Jesús. Se le veía su lado religioso. Le gustaba investigar mucho por Jesús. J. J. Benítez se especializa más en libros, pues, de ovnis, todo eso. Pero el militar en la tele se dio cuenta su amor por Jesús, su interés, y que era una persona de confiar. La gente religiosa pues casi siempre pues te da esa confianza. Entonces lo citó en Yucatán y pues le dijo que él ya se iba a ir de este mundo, que le tenían que entregar algo a una persona de confianza, que viera que su amor por Jesús y por Dios era verdad. Y le puso unas pruebas. Si las llegaba a pasar, le iba a entregar la prueba definitiva. Todavía J. J. Benítez no sabía que, que le iba a entregar. Pero en este libro te cuenta el paseo por el mundo cuando no creemos en Jesús y al final creemos. Debemos de pasar diferentes pruebas. Entonces, se lo estoy resumiendo, no se lo estoy contando todo para que lo lean. Entonces, viajó a varias partes de México, Estados Unidos, por esas pruebas. Ya que encontró la prueba definitiva, entonces pues ya había fallecido el, el militar, pero le había dicho en una carta que confiaba en él. Entonces empezó a leer pues la carta y dijo que hace tiempo había un proyecto de viajes en el tiempo. Habían seleccionado a ver militares y entonces ya habían conseguido el viaje del tiempo. Y les dijeron, tienen tres opciones, viajar pues cuando estaba Hitler, no recuerdo la otra, el otro viaje, iban a hacer viajes importantes, fechas importantes para la humanidad. Y la última era la crucifixión de Jesús. Y ellos sin dudarlo dijeron la crucifixión de Jesús. Yo sé que no es cierto, que no ha pasado ni pasará, es una manipulación, así dijeron los militares. Entonces dijeron, bueno, está bien. No recuerdo cuántos iban, por lo menos eran cinco o seis, no me acuerdo. O no me acuerdo si eran dos, no lo recuerdo. Entonces, que viajan al tiempo de Jesús. Pero ellos convencidos que Jesús no existía. Los que viajaron eran los que no creían en Jesús ni en Dios. Dijeron, ah, ya, pues para probar que no existió. Y si existió, probamos, tomamos parte de su sangre y los clonamos. Esa era la misión. Pero ellos no creían en Jesús
ni en Dios. Entonces pensaban que alguien se había pasado hecho pasar por el Hijo de Dios, pero no creen en Dios. Ya cuando llegaron a la época de Jesús, te narra lo que viene en las escrituras, tal cual. Claro, ellos incluían en los versos. Y te empiezan a contar cuando conocieron a Lázaro, a María, a Josué, a los demás personajes que vienen en la Biblia, a sus discípulos. Y ellos entablaron una comunicación con ellos, pero se hicieron amigos ellos. Y el boom vino cuando conocieron a Jesús. Uno de los militares narra que fue espectacular, que ellos no se imaginaban que iban a tener ese sentimiento. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó cuando Jesús está parado y hay niños y personas alrededor de él escuchando la palabra de Dios. Y los militares dijeron, asombrados, ¿qué pasa? Entonces se acercaron a Jesús, entablaron una conversación y, sorpresa, pasaron algunos días, algunos meses y se volvieron sus discípulos. Pero no fue de la noche a la mañana, fue al instante que reconocieron que él era el Hijo de Dios y que Dios sí existía. Entonces, todo lo que viene en la Biblia, por eso está muy grande el libro. Todo lo que está en la Biblia, ellos lo vivieron. Y decían que iban a visitar a Lázaro, los palacios, a los reyes, iban a ver los templos, todo lo que viene en la Biblia, ellos lo expresaban. Y decían, no lo creía. Entonces este libro te lo narra desde otra perspectiva. Claro, en la Biblia dice no hay que agregar nada, pero es un libro. Un libro como los cristianos que te hacen reflexionar sobre la vida. Y estos militares no conocían a Jesús, no sabían nada de él, ni sabían que existía y ni siquiera creían en él. Entonces se volvieron sus discípulos, cosa que no me sorprende, porque cualquiera que conozca a Jesús se vuelve su discípulo. Entonces te narran los pasajes de la Biblia, pero como ellos sí lo vivían todo. Y te narran cuando fue la crucifixión. Incluso retrocedieron más en el tiempo en el nacimiento de Jesús. Lo vivieron y lo redactaron y se enamoraron de Jesús. Y te cuenta más el libro. Te cuenta cuando María platicó, bueno, no platicó con ellos, pero te cuentan que platicó con ellos, su experiencia con los discípulos, sus milagros de Jesús, cuando sanó al paralítico, al ciego, al cojo, y ellos te lo cuentan desde una perspectiva que tú lo vas viviendo y te lo vas imaginando. Y no por leer este libro significa que ya vas a dejar de creer en la Biblia. Los libros son para eso, para llevarte a otro mundo. Otro mundo que te ayuda a reunirte con el tú mismo. Libros de ficción, libros de ciencia ficción, libros, pues no sé, de matemáticas, de ciencia. Eso es lo que te hacen los libros, que te hacen viajar a otro mundo. Y en particular este libro me ha gustado mucho porque, pues para empezar los libros me gustan mucho porque te hacen tener un lenguaje más fluido con la gente. Porque cuando estás pensando en qué decir, te imaginas una línea del libro. El autor, JJ Benítez, jura que es verdad. No podemos jurar porque sabemos que es malo, pero lo dice que es verdadero. Que le entregaron la carta, que hubo un proyecto de viajar en el tiempo. En el libro, en las páginas del autor, en las páginas
introducción antes del prólogo, vienen versos de la Biblia. Vienen versos de la Biblia de confianza, de amor. Y pues yo te lo recomiendo. No le digo que sustituyan la Biblia por el libro, ni que los libros que tengo van a sustituir la Biblia, porque sé la verdad, pero sé también y agradezco al autor del libro que trate de ver un panorama más amplio de lectores, porque tienen millones de lectores, que dicen, qué bonito fue la vida de Jesús, el mensaje que dio, qué bonito que un militar que no conocía a Dios lo conoció, qué bonito que nosotros podamos conocer a Dios, a Jesús, lo que vivió. Vi una película ayer, igual casi de lo mismo, de viajes en el tiempo, que viajaban a la época de Jesús, que luego se les voy a contar. Que al principio yo decía que otras películas, ¿cómo se atreven a blasfemar en contra de Jesús? Pero ya viéndola, da un mensaje que dices, pues sí hay que perdonar, porque así solo Dios y Jesús nos puede perdonar, perdonar a otros. Te da un mensaje la película que puedes creer en Jesús por eventos que te pasen malos, por eventos que ni pensábamos que nos iban a pasar, que a veces le echamos la culpa a Jesús, que a veces tratamos de enmendarlo y podemos, pero a veces no. Y la película, al principio yo decía, no, pues como una película cristiana es esto. Y al último el mensaje dije, no, pues sí, sí, tiene razón. Si lo llevamos a un enfoque de la vida personal, puede ser que sí, que sí lo hagamos. Pero luego se les platico y pues lean el libro que les recomiendo de JJ Benítez, Caballo de Troya. Y si no lo quieren leer, pues lean su otro libro. La lectura es maravillosa. Te hace, pues no quedarte con una idea, sino ampliar tus ideas. Y es bonito porque tienes un tema de conversación. Y el tema de conversación que mejor que sea Dios. Bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Adiós.